El éxito, aprendí, es un disolvente. Disuelve las fachadas, corroe las mentiras y revela la verdadera composición de las personas a tu alrededor. Durante una década, mi vida fue la construcción de un único sueño, una empresa de software de logística que creé desde cero en mi garaje en Guadalajara. Fueron noches de insomnio, fines de semana sacrificados y una fe casi demencial en que estaba construyendo algo de valor. Mi esposa, Liliana, estuvo allí, pero de una forma que solo ahora consigo entender. No era una socia en la construcción, era una espectadora impaciente, esperando la inauguración del edificio. Resentía el olor a sudor y a café recalentado que yo traía a casa, mis ausencias en cenas sociales, mi mente que siempre estaba en otro lugar, optimizando un algoritmo. Quería los frutos de la victoria, pero despreciaba la sangre y el lodo de la batalla. La erosión de nuestro matrimonio fue enmascarada por mi enfoque obsesivo en el trabajo. Su distancia emocional me parecía una consecuencia comprensible de mi propio distanciamiento. La creciente frialdad en nuestra cama, la atribuía a mi cansancio. Sus críticas constantes, disfrazadas de preocupación, ¿vas a trabajar de nuevo este fin de semana, Marcos? Necesitamos una vida. Las veía como un recordatorio de que necesitaba esforzarme más para equilibrar las cosas. Mal sabía yo que el único equilibrio que buscaba era el de su cuenta bancaria. Su madre, Antonieta, era su principal consejera, una mujer que veía mi esfuerzo no como una virtud, sino como un medio para un fin, el estilo de vida de su hija. Juntas, formaban un comité de supervisión de mi agotamiento, esperando el día de pago. Entonces, el día llegó. La venta de la empresa por $40 millones. El número era tan grande que parecía ficticio. Años de sacrificio, validados en una única transacción. Sentí un alivio profundo, la sensación de un soldado que finalmente podía deponer las armas. Lo logramos, mi amor, le dije a Liliana, con los ojos llorosos. Ahora, tendremos la vida que siempre quisiste. Ella sonrió, un brillo en los ojos que, en mi ingenuidad, confundí con felicidad compartida. Hoy, sé que era el brillo de la codicia. Para celebrar, dimos una fiesta extravagante en nuestra casa. Amigos, familia, los inversores. El champán fluía, la música sonaba. Me sentía en la cima del mundo. Llegó la hora del brindis. Como anfitrión y el hombre de la noche, tomé el micrófono. Agradecí a todos. Hablé del viaje, del futuro. Liliana se me acercó con 2 copas de champán burbujeante. Me entregó una, sus ojos brillando. Su madre, Antonieta, estaba a mi lado, radiante. Levanté mi copa, y en el breve segundo antes de llevarla a los labios, algo llamó mi atención. Un movimiento rápido y furtivo de la mano de Liliana. De la palma de su mano al borde de mi copa, algo cayó, una gota incolora que se disolvió instantáneamente en la efervescencia. El mundo pareció entrar en cámara lenta. El ruido de la fiesta desapareció, reemplazado por el sonido ensordecedor de mi propio corazón. Años de análisis de patrones, de búsqueda de anomalías en líneas de código, entrenaron mi cerebro para ver lo que no encajaba. Y aquello, ese gesto secreto y mortal, era la anomalía final. Mi esposa, la mujer con la que compartía la cama, acababa de intentar envenenarme. El shock inicial duró un nanosegundo, antes de que el instinto de supervivencia y una furia helada tomaran el control. Miré la copa en mi mano, mi sentencia de muerte. Miré el rostro sonriente de Liliana. Y miré el rostro exultante de su madre, Antonieta, parada a mi lado, con su copa en alto. Con una amplia sonrisa en el rostro, grité, un brindis especial. Por mi suegra, Antonieta, que siempre me apoyó. Y en el movimiento expansivo de abrazarla con un brazo, mi mano derecha, sosteniendo la copa envenenada, cambió de lugar con la de ella. Fue un movimiento rápido, fluido, disfrazado por la celebración. «Salud», gritamos al unísono. Bebí el champán puro de ella. Ella, orgullosa, bebió profundamente de la copa que su hija había preparado para mí. Una hora después, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente en su cuerpo inerte en el suelo de la sala, ella, dejó de respirar.
El grito de Liliana fue el gatillo que devolvió el sonido al mundo. El caos irrumpió como una inundación. Los invitados retrocedieron, formando un círculo de horror alrededor del cuerpo de Antonieta. Médicos que estaban entre los invitados corrieron a ayudar, gritando órdenes. Y en el centro de todo, me convertí en una isla de calma absoluta. La adrenalina que pulsaba en mí no era de pánico, era el enfoque frío de un depredador. Mientras mi esposa escenificaba una actuación digna de un Oscar de hija devastada, llorando sobre el cuerpo de su madre, mi mente operaba en un nivel diferente. Ya no estaba en una fiesta. Estaba en la escena de un crimen, y la asesina estaba a pocos metros de mí, gritando por ayuda. Mi primer movimiento fue asegurar el arma del crimen. Con el caos como mi camuflaje, caminé tranquilamente hasta la pequeña mesa donde Liliana, en su falsa desesperación, había dejado su propia copa de champán. Usando una servilleta, la tomé por el tallo. Luego, fui al lugar donde la copa de Antonieta, mi copa original, había caído, rescatándola también. Tenía en mis manos las dos piezas centrales del rompecabezas, la copa pura de Liliana y la copa envenenada que mató a su madre. Fui hasta el jefe de mi equipo de seguridad privada, un exmilitar llamado Jorge, que estaba discretamente posicionado cerca de la salida. Jorge, dije, mi voz baja y firme, cortando el ruido. Lleva estas dos copas a mi coche. Ponlas en bolsas de evidencia separadas. Nadie, absolutamente nadie, las toca sin guantes. Esta es la prioridad número 1. Me miró, luego a las copas, y un destello de entendimiento pasó por sus ojos. Asintió, sin preguntas, y desapareció. El tablero de ajedrez se estaba montando, y yo acababa de proteger mis piezas más importantes. Cuando llegaron los paramédicos, asumí el papel del esposo y yerno en shock, pero que mantenía la cabeza fría. Fui yo quien habló con ellos, con los policías que llegaron poco después. No entiendo, repetía, la imagen de la racionalidad en medio de la histeria. Estábamos todos brindando, celebrando. Antonieta parecía tan feliz. ¿Quizás una reacción alérgica fulminante? ¿A algún marisco? ¿Al champán? Estaba plantando la semilla de la duda, guiando la investigación hacia un camino científico, y no hacia un drama familiar. Sabía que la ciencia sería mi aliada más cruel y precisa. Liliana estaba fuera de sí, un desastre de lágrimas y acusaciones incoherentes contra el destino. Me agarraba, llorando, ¿cómo pudo pasar esto, Marcos? Mi madre. La sostenía, ofreciéndole un consuelo que era puro veneno. La observaba de cerca, cada contracción de su rostro, cada mirada de pánico que lanzaba cuando pensaba que nadie la veía. No estaba de luto por su madre. Estaba de luto por su plan fracasado, aterrorizada por haber matado a la única persona que quizás era su cómplice. En el hospital, mientras los médicos declaraban oficialmente la muerte de Antonieta por causas desconocidas, pendiente de toxicología, me senté en la sala de espera. Liliana estaba sedada. Yo, sin embargo, estaba trabajando. Tomé mi celular y accedí al sistema de seguridad de mi casa. Las cámaras de alta definición lo habían capturado todo. Me llevó solo unos minutos encontrar el momento exacto del brindis. Allí estaba. La imagen era cristalina. La mano de Liliana, el pequeño frasco que apareció por un segundo, el movimiento rápido sobre mi copa. Aislé el clip, lo descargué a una unidad segura y envié una copia cifrada al correo electrónico de Hernán, mi abogado, con el asunto, prueba A, urgente. El jaque mate aún no se había declarado, pero la trampa estaba puesta y la reina enemiga estaba acorralada, aunque todavía no lo supiera. Le entregué a la policía un disco duro con todas las grabaciones de la fiesta, diciendo que tal vez ayudaría a ver qué comió o bebió Antonieta. No necesitaba señalar con el dedo. Había creado un laberinto de pruebas, y todas las salidas llevaban directamente a Liliana. Creyó que me estaba cazando, pero durante todo el tiempo, ella era la presa. Y yo, el hombre al que intentó borrar, estaba ahora en control total de su extinción. El funeral de Antonieta fue una obra maestra de hipocresía. Liliana, vestida de negro de la cabeza a los pies, desempeñó el papel de la hija inconsolable con una convicción escalofriante.
Me quedé a su lado, el yerno solidario, recibiendo el pésame, mi expresión un estudio de luto contenido. Pero bajo mi máscara de dolor, yo era una máquina. Cada abrazo que daba, cada palabra de consuelo que ofrecía, era un movimiento táctico. Estaba allí para observar, para recopilar información, para asegurarme de que mi presa no sospechara de la trampa que se cerraba a su alrededor. La casa, ahora una escena del crimen bajo investigación, estaba precintada. Nos mudamos temporalmente a un hotel de lujo, una decisión mía, para mantenerla cerca, bajo mi sutil vigilancia. Mi reconstrucción no era sobre sanación emocional, sino sobre la aniquilación estratégica de un enemigo. Al día siguiente del funeral, mientras Liliana descansaba bajo el efecto de sedantes, tuve una reunión en una sala de conferencias privada con Hernán y Jorge. Era un consejo de guerra. Sobre la mesa, estaban los informes preliminares de la policía, las fotos de las copas que Jorge había asegurado y un portátil con el video en bucle. La toxicología preliminar de su madre confirmó la presencia de una dosis masiva de un beta-bloqueante de acción rápida, dijo Hernán. Suficiente para causar un paro cardíaco en minutos, especialmente en alguien de su edad. No fue un accidente. ¿La policía ya lo sabe?, pregunté. Lo saben. Pero aún no tienen un sospechoso claro. Su teoría es que alguien pudo haber intentado envenenarte a ti, Marcos, y su madre bebió por error. Sonreí, una sonrisa sin humor. ¡Qué perspicaces! Aquí es donde entramos nosotros, continué, girando el portátil. Esta es la prueba. El video es inequívoco. Pero no lo entregaremos todavía. Primero, cortamos sus líneas de suministro. Mi instrucción para Hernán fue brutal y directa. Congélalo todo. Cada cuenta conjunta, cada tarjeta de crédito, cada línea de inversión. Los 40 millones de la venta están en una cuenta de depósito en garantía a la que solo yo puedo acceder. Quiero que sea aniquilada financieramente a partir de ahora. Cuando la policía la arreste, no tendrá ni un centavo para pagar a un abogado decente. ¿Y el divorcio?, preguntó Hernán. Ya se está redactando. Causa, intento de homicidio. Será el divorcio más rápido en la historia de Jalisco. La ejecución fue silenciosa y digital. En cuestión de horas, Liliana pasó de ser una heredera potencial de $40 millones a una mujer sin un céntimo. La primera señal de que su mundo había cambiado llegó cuando intentó comprar en una boutique de lujo y su tarjeta fue rechazada. Me llamó, furiosa. Contesté, por última vez. Debe ser un problema del banco, querida, dije con una calma ensayada. Con todo este estrés, deben haberla bloqueado por seguridad. Lo resolveré después. Mentí con la facilidad de un sociópata, y ella, en su arrogancia, me creyó. El golpe final llegó 2 días después. Los detectives nos llamaron a la comisaría para una actualización. Nos pusieron en salas de interrogatorio separadas. A través de Hernán, ya sabía lo que venía. Él había entregado el video a la fiscalía esa mañana. Más tarde, mi abogado me describió la escena. Primero, los detectives le presentaron a Liliana el informe toxicológico final. Mantuvo su historia, llorando, diciendo que no entendía cómo pudo haber ocurrido. Luego, pusieron una tablet en la mesa frente a ella y le dieron al play. La hicieron verse a sí misma, en cámara lenta y alta definición. Dieron su mano furtiva, el frasco, la gota cayendo en mi copa. Vieron mi brindis, mi abrazo, el intercambio. Y luego vieron el rostro de su madre bebiendo el veneno que ella había preparado. Su colapso, según Hernán, fue total. La negación se rompió en 1.000.000 de pedazos, reemplazada por un pánico animal. Fue arrestada allí mismo, en la sala de interrogatorios, bajo la acusación de homicidio calificado. Su lucha ya no era por dinero o por un estilo de vida. Era por su libertad. Pero era una lucha que ya había perdido en el momento en que decidió que mi éxito era demasiado grande para ser compartido. Al intentar tomarlo todo, se quedó sin absolutamente nada, sin madre, sin esposo, sin dinero y sin futuro. La separación no se firmó en un despacho de abogados, sino que se selló con el sonido metálico de unas esposas cerrándose en sus muñecas.
El juicio de Liliana fue el espectáculo más comentado en Guadalajara ese año. La prensa lo apodó el brindis de la viuda negra. Yo era el testigo estrella, el hombre que sobrevivió por un pelo. En el estrado de los testigos, bajo las miradas de una nación, no mostré rabia ni tristeza. Era un ingeniero de software testificando sobre un fallo crítico en el sistema. Hablé con calma, con hechos, con una lógica glacial. Describí la década de trabajo, la venta de la empresa, la celebración. Y luego, describí el movimiento furtivo de su mano, el brillo del frasco, la gota cayendo en mi copa. Mi testimonio fue la narración. El video, proyectado en una pantalla gigante para el jurado y el mundo, fue la prueba irrefutable. Liliana, en el banquillo de los acusados, era una cáscara vacía. Sin dinero para una defensa de primer nivel, su estrategia fue la negación patética y, luego, la acusación delirante. Intentó alegar que yo la maltrataba, que era un monstruo, que actuó por desesperación. Pero su reputación, y los testigos que hablaban de su lujoso estilo de vida y su obsesión por el dinero, desmantelaron cada mentira. La fiscalía no necesitó mucho esfuerzo. La hija que envenenó a su propia madre por codicia era una historia que se contaba sola. La condena fue unánime. Homicidio calificado, con los agravantes de premeditación y móvil fútil. La sentencia fue de 45 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el martillo del juez golpeaba, sellando su destino, no sentí alegría. Sentí el vacío de la finalidad. Era como cerrar un proyecto problemático. El bug final había sido corregido. El sistema estaba limpio. El divorcio, claro, fue una mera formalidad burocrática que ocurrió en paralelo. Me quedé con cada centavo de los 40 millones de dólares. La jueza del caso de familia, al revisar las pruebas del proceso penal, declaró que ella había abdicado de cualquier derecho en el momento en que disolvió el veneno en el champán. Mi primera acción como un hombre totalmente libre fue vender la casa. Aquella mansión, que debía ser el escenario de nuestra felicidad, se había convertido en un mausoleo. Subasté todo lo que había dentro, los muebles, el arte, las joyas que le había dado. Transformé cada recuerdo de ella en dinero, que doné íntegramente a un fondo de caridad para víctimas de violencia doméstica. Fue un acto de purificación, de quemar la tierra para que nada tóxico pudiera crecer allí de nuevo. Guadalajara ya no era mi hogar. Las calles, los restaurantes, todo estaba embrujado por fantasmas. Tomé una pequeña parte de mi fortuna, compré una casa aislada en una playa tranquila cerca de Puerto Vallarta, un lugar donde nadie sabía mi nombre. Me mudé con solo unas pocas maletas, mi ordenador y Jorge, mi jefe de seguridad, que se convirtió en mi único confidente. Mi nueva vida era un estudio en simplicidad. Las mañanas eran para caminar por la playa, las tardes para leer y para gestionar mis inversiones de forma remota y conservadora. Los 40 millones ya no eran un trofeo, sino un muro de protección, una fortaleza que garantizaba mi privacidad y mi paz. El hombre que soñaba con conquistar el mundo ahora solo quería que el mundo lo dejara en paz. El trauma de la traición de Liliana me dejó una cicatriz profunda, una desconfianza casi patológica de las intenciones humanas. Estaba a salvo, era rico, pero estaba profundamente solo. Y, por ahora, eso era suficiente. Las noticias de ella llegaban esporádicamente a través de Hernán, informes breves sobre apelaciones denegadas y la dura realidad de la vida en prisión. Eran como actualizaciones de un software antiguo y descatalogado. Las archivaba sin emoción. Era un problema del pasado, una vulnerabilidad de seguridad que había sido permanentemente parcheada. La consolidación de mi nueva vida no se trataba de encontrar la felicidad, sino de garantizar que la catástrofe nunca más pudiera ocurrir. Pasaron 5 años. El sol y la sal del Pacífico hicieron lo que el tiempo por sí solo no pudo, suavizaron las aristas de mi dolor, transformando el agudo recuerdo de la traición en una cicatriz mate, un recordatorio permanente, pero que ya no dolía al tacto. La soledad, que al principio fue una fortaleza, se convirtió en un modo de vida pacífico. Descubrí que no necesitaba al mundo, pero eso no significaba que no pudiera interactuar con él en mis propios términos.
Con una parte significativa de mi fortuna, creé un fondo de inversión anónimo, el Fondo Fénix. Nuestro único objetivo era encontrar y financiar a jóvenes emprendedores, hombres y mujeres brillantes y hambrientos, como yo lo fui un día, que solo necesitaban una oportunidad. Lo gestionaba todo de forma remota, a través de intermediarios. Leía los planes de negocio, analizaba los mercados, aprobaba las inversiones. Era un fantasma benevolente en el ecosistema de las startups, un ángel inversor que nunca aparecía en las reuniones. Encontré un propósito en construir los sueños de otros, una forma de honrar al hombre que era antes de que el éxito lo envenenara. Era una vida tranquila, controlada y, a su manera, significativa. El pasado, sin embargo, tiene la costumbre de enviar un último eco antes de silenciarse para siempre. Llegó en un sobre de papel manila, con el sello del Sistema Penitenciario Femenino de Jalisco. Una carta de Liliana. Por un largo momento, consideré tirarla a la basura sin abrirla. Pero la curiosidad, la necesidad de cerrar el último archivo corrupto, fue más fuerte. Me senté en el porche de mi casa, con el sonido de las olas rompiendo en la playa, y leí las palabras de la mujer que intentó asesinarme. La carta era una obra maestra de manipulación. Comenzaba con una petición de perdón, llena de clichés sobre el arrepentimiento y la oscuridad del alma. Luego, sutilmente, la culpa era transferida, a su madre, cuya ambición la habría presionado, a mí, cuya ausencia la habría vuelto loca, al dinero, que habría corrompido a todos. Hablaba de nuestros primeros años, del pequeño apartamento, de los sueños que compartíamos, un intento patético de evocar una nostalgia que ella misma había matado. Y luego, al final, venía el verdadero objetivo: estaba enferma, decía, y necesitaba dinero para un mejor tratamiento médico dentro de la prisión. Pedía que yo, por todo lo que una vez tuvimos, tuviera misericordia. Leí la carta hasta el final, mi expresión impasible. Sus palabras eran como un virus de un ordenador antiguo, escrito en un lenguaje de programación que mi sistema operativo actual ya no reconocía. El hombre al que se dirigía, el Marcos que podía ser manipulado por la culpa o el recuerdo, estaba muerto. Murió en esa fiesta, junto con su madre. El hombre que leía la carta era otro, uno que entendía de códigos, tanto digitales como humanos. Y su código era simple: egoísmo, disfrazado de arrepentimiento. Mi veredicto final no fue escrito en una respuesta. No fue comunicado a través de abogados. Fue un acto silencioso. Doblé la carta cuidadosamente. Fui a la pequeña chimenea de piedra que tenía en el porche, usada en las noches más frescas. Encendí una cerilla y toqué la llama en la esquina del papel. Observé los bordes oscurecerse, el fuego consumir las mentiras, las excusas, las peticiones. Observé su nombre transformarse en una ceniza negra y frágil. Mientras la última brasa se apagaba y el humo subía hacia el cielo azul, la reflexión final se asentó. La venta de mi empresa por $40 millones no fue la cúspide de mi éxito. Fue la prueba final. Una prueba que me costó todo lo que creía amar, para mostrarme una verdad que casi me cuesta la vida. El éxito no es el dinero que ganas, es lo que sobrevives después de ganarlo. Liliana intentó envenenarme, pero, al final, el verdadero veneno era su codicia, y lo bebió hasta la última gota. Yo no gané. Sobreviví. Y en la quietud de mi nueva vida, con el océano frente a mí y el pasado reducido a cenizas, me di cuenta de que la supervivencia era la transacción más valiosa de mi vida. Estaba finalmente, e irrevocablemente, en paz.